Lastimosamente, sí, la parte pasada no se grabó, pero bueno, por lo menos eran solo los conceptillos. Entonces, todo bien. Y bueno, como veíamos, las fórmulas a aplicar son prácticamente las mismas de la sección pasada, de cinemática en una sola dimensión, movimiento en una dimensión. Entonces, hagamos otro ejemplito que nos dice por acá. Un pez nada en un plano horizontal, un pez que nada en un plano horizontal se mueve inicialmente con una velocidad v sub 0 de 4 en x y 1 en y, que suman unidades del sistema internacional. En un punto en el océano donde la posición relativa a cierta roca es f sub 0 igual 10 en x menos 4 en y. Después de que el pez nada con aceleración constante durante un tiempo, 20 segundos, un T1 de 20 segundos, su velocidad es de V1 igual 20x menos 5y. Entonces, ¿cuáles son las componentes de la aceleración? ¿Cuál es la dirección de la aceleración respecto al vector unitario x? Y si el p se mantiene en aceleración constante, ¿dónde se encuentra en t igual 25 segundos? Entonces, ¿cómo sería la primera parte? ¿Qué se les ocurre? Viendo las fórmulas que, que mostraba antes. Si ocupan que me devuelvan las fórmulas, me dicen. ¿Pero qué se les ocurre? Tal vez para sacar el vector de aceleración, hay una fórmula de la que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y Exacto. tenemos todo menos la aceleración, entonces podría despejarse la aceleración desde ahí. Excelente. Lo que les decía la vez pasada, lo primero que uno tiene que hacer es ver qué tiene, qué le falta, o sea, qué necesita sacar. Entonces, viendo lo que tiene, encontrar una fórmula que le sea útil. Y exacto, como decía el compañero, nosotros tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. No tenemos aceleración. Y hay una fórmula exactamente que eso es lo que nos va a brindar. Entonces aplicamos esa fórmula y ahorita vamos a ver el resultado. Después nos piden la dirección de la aceleración respecto al vector unitario x. ¿Qué se les ocurre ahí? Eh, Sacar con arco tangente. Exacto, exacto. Siempre que nos pidan dirección de algún vector o de algo, de alguna magnitud de algo, por así decirlo, bueno, no, magnitud no pues, pero de, de velocidad, aceleración, posición, siempre va a ser encontrar el ángulo. Lo único que nos están diciendo aquí con eso de vector unitario X es que es sobre el eje X. Usted tiene que dar su respuesta sobre el eje X ok, o con digamos, respecto al eje X. hay que dar un valor y poner como tipo sub i, bueno, i de como de la parte x, nada más, no hay que poner la parte y. Exacto. Bueno, no necesariamente, sino nada más usted lo que hace es sacar ese ángulo y dice con respecto al eje X o con respecto al vector unitario X. No tiene que ponerle componentes porque, bueno, los ángulos en este caso no se manejan por componentes. Ah, ok, si es que está pidiendo dirección, no magnitud. Exacto. Ya solo el ángulo. Y con respecto a Es, x, es decir. exacto. Nada más es eso. Usted, no sé, por decir algo, la magnitud le dio 30 grados. Entonces usted dice 30 grados por encima del eje X. Listo. Eso es todo. Y por último, nos piden que encontremos la posición del pez y mantiene aceleración constante. Entonces, ¿dónde va a estar? A los 25 segundos. ¿Qué se les ocurre ahí? Y con la otra fórmula, así como nos piden posición final, tenemos la inicial, las velocidades, y en ese caso ya tendríamos la aceleración y nada Exacto. más probarlo con el tiempo en 25. Excelente. Eso es. Entonces vamos a la solución. Como decíamos, aquí en la parte izquierda están los valores que tenemos. Tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, posición inicial, el tiempo 1 y el tiempo 2 que se usa para la C. Entonces, para la A, conocemos velocidad inicial, velocidad final, conocemos tiempo, no conocemos aceleración. De ahí podemos despejar la aceleración. La parte B, como les decía, se aplica arcotangente para sacar el ángulo. En este caso nos da 20.6
Y aquí faltó decir por encima del eje X. Detallazo, ¿verdad? Pero hay que decir eso siempre porque eso es lo que nos están preguntando. Y la última, conocemos posición inicial, posición final es lo que necesitamos encontrar. Conocemos velocidad inicial, conocemos el tiempo, conocemos la aceleración, conocemos el tiempo. Entonces podemos sacar la posición final de acá. Otro ejercicio nos dice que una partícula del origen con velocidad 5x en tiempo sub 0 se mueve en el plano XY con una aceleración 6 raíz de t en y. Entonces, asumiendo unidades del sistema internacional, ¿cuáles son las unidades del 6? Y determine la velocidad y la posición de la partícula como funciones. Entonces, ¿cuáles serían las unidades en que está el 6? Habla de las unidades de la aceleración, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, nosotros sabemos que la aceleración es metros entre segundo al cuadrado. Entonces, aquí lo que les están pidiendo a uno es que haga el análisis dimensional, para sacar entonces cuáles son las unidades del 6. ¿Qué necesito yo para que yo sé en qué está el tiempo? Y ese tiempo tiene una raíz. Entonces, ok, hay que considerar eso. Entonces, ¿en qué unidades debe estar el 6 para que se cumpla que la aceleración es metros entre segundo al cuadrado? Metros, ¿no? No. Esto es análisis dimensional, pero sí está un poquito más volado. Hay que hacerle cabeza, la verdad. No sería como metros sobre segundos, pero como en raíz también, ¿no? Más o menos, pero no. Ok, bueno, los voy a soplar. Porque este sí está un poquito dificilito. Ok. El 6 va a estar en metros sobre segundo a la 5 medios. ¿Sí ven por qué? ¿O no? Ni idea. Porque se le resta después, digamos, como a los segundos que están en la raíz de arriba, ¿no? Sí. Para que quede Ok. 2 al final. Hagamos el análisis. Entonces, el valor de t va a estar en segundos a la 1 medio, que es exactamente lo mismo que decir raíz. Recordemos que la raíz es elevar un valor a la 1 medio. Entonces, tenemos esto. Estos segundos que están del valor del 6 están en la parte inferior de la raíz, por así decirlo, perdón, de la fracción. Entonces podemos hacerlo a la menos 1. O decir que entonces equivale a segundos a la menos 5 medios. Entonces, ya tenemos esto. El m, en este caso lo despreciamos porque no hay ningún otro valor de m. Entonces, por decir algo, saldría como una constante. Entonces, tenemos el 6 a la menos 5 medios y la t a la 1 medio. Cuando uno multiplica esto, recordemos, bases iguales, se conserva la base, se suman los exponentes. Entonces, menos 5 medios más 1 medio nos quedaría menos 4 medios. Que esto equivaldría a menos 2. Y al tener ese menos 2, cuando uno hace de nuevo la raíz, perdón, la conversión a la fracción, quedaría metros entre segundo al cuadrado.
¿Sí lo ven? ¿Sí me explico? Sí. Sí, sí, sí está más complicada, pero sí, sí lo agarré ahí. Ok. Sí, esas son partecillas que a veces uno el análisis dimensional muchas veces lo ve muy sencillo y por lo general es muy sencillo, pero a veces hay que sacarse cosillas de la manga y es importante tener ahí como eso presente del análisis dimensional. Y después tenemos la aceleración, nos piden que saquemos la velocidad y la posición de la partícula como funciones de tiempo. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Qué se les ocurre? Si se integra la aceleración, no se puede obtener la velocidad. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Como veíamos en las definiciones en este capítulo y también en el capítulo anterior, aceleración es la derivada de velocidad. Perdón, la aceleración es la derivada de velocidad respecto al tiempo, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, integrando, obtenemos eso, que es lo que está acá. Y entonces se integra dos veces para la posición. Exacto. Exacto, se integra una vez para la velocidad, que aquí está en términos de la variable t. Ese es el resultado que obtenemos al integrar. Y de nuevo integrando, obtenemos la posición. Está por acá. Entonces, ya entrando a la parte de proyectiles. Dice por acá que un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional. Es decir, despreciamos los efectos de la resistencia del aire, así como la curvatura y la presión terrestre. O sea, ok, lo que decimos es que no hay fricción que afecte, nada similar. Entonces, el movimiento está limitado al plano vertical que contiene su velocidad inicial, al cual llamaremos plano Y. Como sabemos, perdón, estamos trabajando en las dimensiones únicamente X y Y. Entonces, colocando el eje Y hacia arriba siempre, que es lo que les decía la vez pasada, que a veces es conveniente jugar con el eje Y, pero en este caso, movimiento de proyectiles, lo ideal es colocar el eje Y hacia arriba. ¿Por qué? Porque casi que todo movimiento que hagamos va a suceder por encima de nosotros. Entonces, la aceleración va a afectar, la gravedad va a afectar alando el objeto hacia la superficie terrestre, por así decirlo. Entonces, la gravedad va a ir en dirección hacia el centro de la Tierra, es decir, en la dirección Y negativa. Entonces, lo estaríamos modelando como una situación real. Y además, en el caso de la aceleración en el eje X, sería de 0. Entonces, por lo general uno define el origen como la posición 0 en X y 0 en Y, y la velocidad siempre se expresa en componentes. Siempre se utiliza la componente en X y la componente en Y. Y esto se hace con el ángulo que se forma al momento de salir. Cuando, como decía al principio, uno siempre, el movimiento de proyectiles tiene una velocidad inicial. Esa velocidad se da con cierto ángulo sobre el eje X. Entonces, con ese ángulo se obtienen siempre las componentes para poder resolver los problemas. Esto es un ejemplo más o menos de la trayectoria que sigue. Aquí únicamente esta forma en la que estamos acá no le pongo mucha atención porque es nada más una demostración de la ecuación de la trayectoria que está acá. Nada más si quieren podemos ver este término de x a la 2 que nos está diciendo que es una parábola convexa, cóncava negativa, por así decirlo, que es lo que estamos viendo hacia acá. Está volcada hacia abajo, por así decirlo. Y aquí, importante conocer que en el punto más alto de esa trayectoria, la velocidad en Y siempre va a ser 0. Entonces, eso es algo que es importante conocer. Y la aceleración siempre va a ser en la dirección negativa, es decir, con el eje Y hacia abajo. Perdón, hacia abajo en el eje Y.
Después, importante conocer las fórmulas de altura máxima, que dice que es la velocidad en la componente y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y el alcance va a estar dado por la velocidad al cuadrado por el seno de 2η entre la gravedad. El alcance es lo máximo que usted se va a extender en el eje X, es decir, lo más largo que va a llegar de la posición inicial. Y viendo esta fórmula, ¿cómo se les ocurre que podría ser el máximo alcance posible? ¿O con qué ángulo? Recordemos que la función seno siempre va a oscilar entre los valores de -1 y 1. Entonces, el máximo valor que puede tomar la función seno es 1. Me va a dar el alcance lo más completo posible. Entonces, ¿cómo tendría que ser ese ángulo para que yo tenga el alcance máximo? 45, ¿no? Exacto. Cuando yo tenga un ángulo de 45 respecto al eje X, me va a dar el alcance máximo posible, que eso es lo que estamos viendo acá. Se muestra un ejemplo con diferentes ángulos. Vean el caso de 15, 75, que son equivalentes. Eso es algo muy importante. Los ángulos equivalentes siempre van a llegar al mismo alcance, perdón. Por ejemplo, 30 grados sobre el eje X es lo mismo que decir 60 grados sobre el eje X respecto al Y, por así decirlo. O sea, sería 30 grados respecto del Y devolviéndonos hacia el X. No sé si me explico. Sí. Ok, entonces es lo que vemos acá, que siempre van a llegar a un mismo alcance, son ángulos equivalentes. Entonces son datillos a tener en consideración. Y veamos que el máximo alcance se da a los 45 grados. ¿Por qué? Porque está saliendo con igualdad, tanto en el eje X como el eje Y, por así decirlo, en la misma dirección en ambos ángulos. En cambio, si sale un poquito más alto, se va a reducir el alcance. O si sale más, por el contrario, más directo, por así decirlo, en la posición del eje X, también se va a reducir el alcance que obtenga por el impulso. Entonces, gatillos ahí a considerar. Vamos con otro ejemplo, entonces. Dice, para una competencia en una feria científica, un grupo de estudiantes de preparatoria construyen una máquina de disparar pelotas que puede lanzar una pelota de golf con una velocidad de 11.2 metros por segundo y un ángulo de 31,5 grados respecto a la horizontal. Entonces, ¿a qué distancia caerá la pelota de regreso al suelo? ¿A qué altura estará en el punto más alto de su trayectoria? ¿Y cuáles son los vectores de velocidad y aceleración de la pelota en el punto más alto de su trayectoria? Entonces, para la parte A, ¿qué se les ocurre? Formulazo. Directo alcance. Fórmula de alcance. Tírala de una vez. Para la parte B, ¿qué se les ocurre? La altura. Exacto, formulazo también. Y para la parte C, ahí no es formulazo. ¿O sí? No, sería sacar primero las partes de la velocidad inicial, ¿no? En X y Y. Y ya sabemos que en X va a ser constante y en Y en la altura máxima va a ser 0, ¿no? Para el vector de velocidad. ¿O no es así? Es que en este caso me está pidiendo el vector de velocidad. Ok, en Y sí va a ser 0, como les decía, es el punto más alto. Ya lo vimos. Pero en X no va a ser 0. Entonces hay que sacar eso. Entonces, ¿cómo serían las componentes? Bueno, vayamos entonces a... Ok, a recordar antes lo que les decía. En Y, la aceleración, ya sabemos, antes les dije más o menos. Y en X, la aceleración siempre va a ser 0, dependiendo de.
de lo que actúe. Y en esa posición en específico, antes veíamos en una grafiquita que la aceleración en Y va a ser, perdón, la aceleración en X va a ser 0. Por el contrario, en el caso de la velocidad, veíamos que en el punto más alto, la velocidad en Y va a ser 0 más bien. Entonces, en X va a haber velocidad y en Y va a haber aceleración. Si estamos actuando en proyectiles, ¿qué aceleración va a tener entonces en el eje Y de la partícula? O en este caso la bola de golf. Menos 9.8. Exacto, la gravedad. Es la única aceleración que va a actuar. No le estamos impregnando ningún tipo de aceleración ni nada por el estilo. Y entonces, ¿cuál sería la velocidad? Porque vean que ya arriba nos están dando la velocidad. Entonces habría que sacar luz por componente con el ángulo. Uh-huh. Pero habría que sacar las dos componentes. No, solo la de X. Exacto, Entonces sería 11.2 por coseno de 31.5. exacto. Aquí lo importante es recordar eso, que en el punto más alto la velocidad es 0, porque cualquiera podría llegar y escribir el vector entero, sacar las dos componentes y ponerlo así, y estaría incorrecto, porque aquí mismo nos están diciendo que es el punto más alto. Entonces son conceptos que hay que manejar, conocer. ¿Y por qué se les ocurre que la velocidad es 0 en el punto más alto? Entonces, vámonos un momentito para ver si recuerdan lo que les decía también la clase pasada. ¿Por qué en ese punto la velocidad es 0? Pero en Y, Ajá, porque es igual como en caída libre, digamos, que cuando llega al punto máximo no se está moviendo, entonces no tiene ninguna velocidad hasta que empieza a bajar otra vez. podría verse así, pero digamos gráficamente, no sé si se acuerdan lo que yo les explicaba. Porque la pendiente es constante, por decirlo así. Exacto, exacto. No hay pendiente, no existe pendiente. Y en una gráfica posición versus tiempo, la velocidad está por la pendiente de curva, por así decirlo. No hay pendiente, velocidad 0. Entonces también otra forma de verlo. Entonces, digamos, bueno, aquí está la solución. Las primeras dos, formulazo de alcance y de la altura. Y como les decía, el punto más alto no hay aceleración en X, solo hay aceleración en Y, que es la gravedad. Y la velocidad es 0 en el eje Y, perdón, en Y, sí, y es este valor en X, que es el coseno. Otro ejemplillo. Dice que, dice que durante uno de los juegos se le pidió a usted despejar el balón para su equipo de fútbol americano. Usted pateó el balón a un ángulo de 35 grados con una velocidad de 25 metros por segundo. Si su tiro va directo a lo largo del campo y el corredor comienza a correr cuando el balón sale de su pie, determine la velocidad media a la cual tiene que correr el corredor del equipo rival que está a 70 metros de usted para atrapar el balón a la misma altura desde la cual usted lo lanzó. Entonces, ¿qué se les ocurre aplicar acá? De tal vez sacar la fórmula de R para ver cuánto recorre en todo X y luego compararlo como la posición eso que dice 70 metros frente a usted, Muy bien. para saber a qué velocidad tiene que correr para que le llegue, por decirlo así. Ahí sabemos, si usted hace eso, vamos a conocer la posición donde tiene que estar el MAE. Ahora, ¿qué hago con esa posición? ¿Qué más puedo aplicar? Porque, ok, yo ya voy a conocer una posición, pero no tengo tiempo de nada para calcular el resto que necesito, por así decirlo. ¿O sí?
Pero, digamos, el tiempo se podría sacar también con la velocidad que viene ahí y el ángulo, ¿no? No, porque eso es la velocidad de salida. Bueno, no, sí, perdón, el tiempo sí se puede sacar con esa velocidad. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Entonces, digamos, sí, con lo que tenemos ahí se puede sacar el R, digamos, pero el R mayúscula, que El llama uno. alcance. Ajá. Y luego se le resta tal vez los 70 metros que está a distancia el muchacho del que lo lanzó. Ajá. Y luego, no sé, a partir de ahí se saca la velocidad en ese punto, que va a ser y en X 70, bueno, en la resta y en Y igual va a ser 0, ¿no? No, no. Para poder hacer eso, necesito obtener un tiempo, que es el tiempo que dura viajando la bola, por así decirlo. Como Y tengo la eso. fórmula que dice posición final es igual a posición inicial más velocidad en X por tiempo. No necesariamente. Con el alcance máximo. Con el alcance máximo yo puedo sacar el tiempo que va a recorrer la bola. Ok, vamos a la resolución entonces. Primero, como decía el compañero, sacamos el alcance. El alcance que va a tener la bola nos da 5.9 metros. Ahora, yo sé que el corredor está a 70 metros de mí. Entonces él va a tener que moverse cierta distancia hacia mí para poder agarrar la bola. Se va a mover 10.1 metros, que es la diferencia entre esos 70 metros y el, el alcance de la bola. Después, con la fórmula de alcance máximo, yo ya conozco el alcance. Entonces voy a suponer que el alcance máximo me va a dar el tiempo que va a durar el recorrido. ¿Y por qué el alcance máximo? El alcance máximo, ok, lo puedo utilizar con la velocidad inicial y el ángulo inicial, que es lo que me dan aquí, igual que utilicé la vez pasada. Voy a suponer el alcance máximo porque es lo que en realidad recorrería la bola si no estuviera el corredor, por así decirlo. No sé si me explico. No sé si me explico. Bueno, pero saco este tiempo despejando de la fórmula del alcance y con estos valores de la posición y el tiempo ya obtengo la velocidad con la que tiene que desplazarse. ¿Qué me iba a decir? Perdón. Entonces, esa fórmula, ¿Perdón? cuál es esa fórmula de alcance? ¿Es la misma? Es el alcance máximo. Aquí lo que está haciendo es nada más sacar la componente X de la velocidad y por el no suave. No, perdón, esto es posición. No sé por qué le puse R. Voy a revisar un momento. ¿Qué dice la calculadora? Sí, esa es la posición, no es el alcance máximo. Es la posición final, más bien. Ah, ok, ok. Suave, perder esto. Esto está raro. Sí, es la posición, perdón. Es que, ok, lo que estoy haciendo aquí es diciendo la posición de la bola, o sea, lo que estoy sacando es el tiempo
que dura la bola para recorrer eso. Yo sé que la bola va a salir, no sé por qué le puse R, Desde el origen. pero no, ya sé por qué le puse R. Ok. Solo que no me acordé por qué fue. Ok, yo ya sé que el alcance máximo va a ser de 59.9 metros. Entonces, ¿cuánto voy a durar para llegar a ese alcance máximo? Es lo que estoy sacando acá. Entonces, yo sé que está saliendo aquí lo que estoy usando es esta fórmula. Velocidad final. Pero está trabajando con esa fórmula de posición final, pero solo con los componentes X, entonces. Ajá, exacto. Es la posición final, es igual, perdón, sí, empecé al revés. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa es la fórmula que estoy utilizando. X1 es igual a X0 más VT. Eso es lo que estoy utilizando. Y exacto, estoy utilizando únicamente la componente X de la velocidad. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es cuánto viaja horizontalmente. Entonces, de acá despejo con la posición final, que es el alcance que ya saqué, y obtengo el tiempo, que me va a dar esto, 2,93 segundos. 2,92, ajá, 2,925, 2,93. Entonces, sí, perdón, hasta yo me enredé con la simbología. Entonces ya ahí saqué el tiempo. Y con el tiempo y la posición, saco la velocidad con la que se tiene que mover el corredor para atrapar la bola. ¿Sí se comprendió ahora? Sí. Sí, Ok, disculpen ahí ese enredo. Hasta yo me enredé. Entonces, entremos a la parte de movimiento circular. Nos dicen que una partícula en movimiento circular uniforme es aquella que se mueve con rapidez constante a lo largo de una trayectoria circular. Entonces, esta partícula va a experimentar una aceleración porque la dirección del movimiento va a estar cambiando continuamente. Es decir, siempre al ser un movimiento circular, la dirección del vector, por así decirlo, el vector del movimiento, el vector velocidad, va a ser siempre cambiante. Y es lo que nos dice acá. Que recordemos que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad es un vector. Entonces, al haber aceleración, el vector cada vez que se mueva va a cambiar su dirección, el vector de velocidad. Entonces, básicamente, por esto es que va a haber aceleración en un movimiento circular. Entonces, la aceleración centrípeta nos dice que dice, considere una partícula que se mueve con rapidez constante v a lo largo de un círculo de radio R. Entonces, la partícula se mueve de A a B en un tiempo delta t, mientras que experimenta un desplazamiento delta R. Y en el primer gráfico pueden ver lo que les decía en un principio, que cada vez que hay un movimiento, el vector de velocidad va a cambiar su dirección, siendo siempre tangente al círculo. Entonces, por semejanza de triángulo se obtiene la fórmula que está acá, donde finalmente obtenemos V entre R por la diferencia entre posición entre tiempo, la magnitud de la diferencia de posición entre tiempo. Y eso nos lleva a obtener finalmente que la aceleración centrípeta, que es la referente al movimiento circular, va a estar dada por la velocidad al cuadrado entre R. Entonces, como dice acá, considere ahora los puntos si se hacen extremadamente cercanos. Lo que están haciendo es tender a un límite para el valor que encontramos antes, poder derivarlo y así encontrar en términos de aceleración que sería esta velocidad al cuadrado entre R. Esto es pura demostración. Si quieren, después lo pueden ampliar un poquito más en el libro, pero lo importante es que la aceleración centrípeta está por la velocidad al cuadrado entre R. Después nos dicen que el periodo se puede calcular como 2pi r
entre la velocidad o, en el caso que se trabajen con términos rotacionales, 2pi entre omega, que es la velocidad rotacional de una partícula. Eso se va a ver más adelante en el curso, pero igual es bueno tenerlo ahí conociéndolo. Y la frecuencia, como ya habíamos visto, se calcula como 1 entre el periodo. Recordar nada más que el periodo siempre está en unidades de segundo. El periodo es un tiempo, es el tiempo que se requiere para realizar un ciclo. Y la frecuencia está en hertz, que es 1 entre segundo. Es igual a 1 entre segundo. Entonces, recordar eso nada más. Un ejemplo, dice, ¿qué tan rápido en revoluciones por minuto debe girar una centrifugadora para que una partícula a 8 centímetros del eje de rotación experimente una aceleración de 125.000 G? Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? ¿Qué tenemos? Radio 8. ¿Qué más? Tenemos también la aceleración. Nos están pidiendo la frecuencia. Esas revoluciones por minuto es la frecuencia con la que gira la centrifugadora. Entonces, según lo que vimos ahora, vimos esta fórmula que es la de la aceleración y vimos también estas fórmulas de periodo y frecuencia. Entonces, si necesitamos sacar la frecuencia, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? Se necesita sacar la velocidad entonces con la fórmula de aceleración centrípeta, ¿no? Exacto. Exacto, sacamos la velocidad. ¿Y qué puedo hacer yo con esa velocidad? Creo que ya se podría usar en la de periodo y para luego sacar la de frecuencia. Muy bien. Es una forma, pero, o sea, sí se hace así. Es la idea, pero es un poquito complicada porque está sacando valores, después metiendo valores en valores, valores en valores, y se hace un poquito más larga. Entonces, no sé si el profe les ha dicho esto, pero es muy común que uno se lo diga en física. Primero haga todo lo algebraico y evalúe al final. ¿Les han dicho eso? No, me imagino que no. Ok, ¿y a qué me refiero con eso? Ok, uno con esta fórmula de aceleración tiene velocidad al cuadrado entre r. Pero, ¿para qué voy a sacar yo ese valor de velocidad y después sustituirlo en otra ecuación? Sí puedo sustituir la velocidad. Yo sé que la velocidad, como vemos en esta fórmula, si la despejo, la velocidad va a ser 2pi por el radio entre el periodo. Y por esta otra fórmula, sé que el periodo que la frecuencia es 1 entre el periodo y yo necesito la frecuencia. Entonces, de estas dos fórmulas yo voy a obtener que la velocidad va a ser igual a 2pi r por la frecuencia. Entonces sustituyo eso directamente en la fórmula de aceleración. Entonces voy a tener que la aceleración va a ser igual a, bueno, acá r, y acá voy a tener 2pi r por la frecuencia al cuadrado. Entonces, teniendo esto, despejo, hago todos los despejes que necesite y al final, si no me equivoco, ya voy a tener todo en términos de frecuencia, que va a ser, ok, a la 2, o sea, ¿qué estoy haciendo? Va a ser raíz de a
raíz de A entre R, ajá, raíz de A, esa A me quedó muy fea. Raíz de A entre R, de R al cuadrado, entre, 1 entre 2pi. 1 entre 2pi, si no me equivoco, en este despeje. Entonces, si lo ven, esta raíz abarca todo. Si ven a lo que me refiero, de aplicar primero esas conversiones algebraicas y evaluar de último. Igual así uno se ahorra a veces errores de decimales, porque a veces uno lo hace todo y por los decimales uno simplifica decimales y va a ir arrastrando errores y errores y errores hasta que el resultado final se le puede ir un poquito de lo que debería dar. Entonces, esa idea de hacer primero lo algebraico, por lo general es muy útil para evitarse esos errores y también para poder evaluar de una mejor manera. Entonces, como les decía, aquí está la aceleración, que es los 125.000 por la gravedad. El radio ya lo conocemos. Entonces, de la fórmula de aceleración centrípeta podemos hacer este despeje que les decía. Ok, sí lo hice bien. Entonces, despejamos la frecuencia, que es lo que necesitamos, y nos va a dar en revoluciones por segundo, que es la unidad en que normalmente, por así decirlo, recordemos que los hertz son 1 entre segundo. Si estamos hablando de revoluciones, entonces por eso se habla de revoluciones entre segundo. Entonces, nos piden la respuesta en revoluciones por minuto. Hay que pasar a minuto únicamente. Entonces sería multiplicando por segundos, dividiendo entre minutos, hacer la conversión, pues. Y aquí nos va a dar ya la frecuencia en revoluciones por minuto. No sé si se comprendió esa idea de hacer ese análisis algebraico primero antes de evaluar. Así que como muy jaladillo el pelo. Sí, quedó claro. Ok, perfecto. Después nos dicen que si el movimiento de la partícula es circular con rapidez variable, no es uniforme. Entonces, en estos casos existe una componente de la aceleración que es tangencial al círculo y otra que es radial, donde la tangencial se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la radial es el negativo de la velocidad al cuadrado entre el radio. Es decir, esto es la dirección contraria a la centrípeta que veíamos antes. Entonces dice por acá que en el caso general la aceleración se descompone en una componente paralela a la trayectoria, que es la tangencial, y otra perpendicular que nos indica los cambios en la dirección del movimiento. Esta perpendicular es la radial que vemos por acá. Y la aceleración general estaría dada por esta fórmula, que es la suma de la componente tangencial más la componente radial, o bien la componente paralela más la componente perpendicular. Entonces dice que considere el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria plana arbitraria. Se puede pensar que la partícula se encuentra en cada momento en movimiento circular, solo que el círculo en el que se mueve cambia continuamente tanto en ubicación como en radio, que es lo que se ve por acá. Entonces a este círculo se llama círculo de curvatura y su radio es el radio de curvatura. Es el radio del círculo más grande que se puede trazar tangencialmente al punto de consideración. Entonces nada más para tener una pequeña idea de qué es el radio de curvatura, porque muchas veces nos van a hablar de radio de curvatura. Componentes de la aceleración, como les decía, la aceleración va a haber una componente que es paralela a la velocidad del movimiento y una componente que es perpendicular. Pues esta paralela sería la aceleración tangencial y la perpendicular sería la aceleración radial, que es lo que veíamos ahora. Y aquí más ejemplillos que nos habla de la aceleración. La magnitud va a cambiar, pero no la dirección de la velocidad. Y la partícula se mueve en línea recta con rapidez cambiante, que es lo que hablábamos al principio. Detallitos nada más de lo mismo. Entonces nos dice también que cuando la rapidez
es constante en una trayectoria curva, la aceleración es normal a la trayectoria, que es lo que se observa por acá. Y cuando hay un desfase, o se incrementa la rapidez, la aceleración apunta por encima de la normal. Se va a correr un poquito, por así decirlo. Eso es lo que produce un incremento en la rapidez de la curva. Bueno, entrando a la última parte, movimiento relativo. Entonces, ¿cómo se relacionan las observaciones realizadas por observadores en distintos marcos de referencia? Entonces, considere un observador B que se mueve con respecto a un observador A, como en la figura. Aquí podemos ver el punto donde está el observador B y donde está el observador A. Perdón. Entonces tenemos que las observaciones que estos realizan con respecto al movimiento de una partícula P se relacionan mediante la fórmula que está por acá, que dice que la posición del punto A respecto a A va a ser igual a la posición del punto P respecto a B más la posición del punto B respecto a A. Entonces, derivando esto, vamos a encontrar la velocidad, que la velocidad va a estar definida igual. La velocidad del punto P respecto a A va a ser igual a la velocidad del punto P respecto a B más la velocidad del punto B respecto a A. No sé si se comprende un poquito la idea o si está un poquito complicado de ver. ¿Se comprende? Sí. Sí. Ok. Entonces hagamos un ejemplo. Dice que, dice que usted camina en un andador móvil en un aeropuerto. La longitud del andador es de 59.1 metros. Si su velocidad relativa al andador es de 2.35 metros por segundo y el andador se mueve con una velocidad de 1.77 metros por segundo en la misma dirección con la que usted camina, ¿cuánto tardará usted en llegar al otro extremo del andador? Entonces, ¿cómo se definiría esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tomarían como el observador? ¿Qué tomarían como la partícula? Por así decirlo. Veámoslo de nuevo. Dice, usted camina en un andador móvil en un aeropuerto. La longitud del andador es de 59.1 metros. Entonces, si su velocidad relativa al andador es de 2.35 metros por segundo y el andador se mueve con una velocidad de 1.77 metros por segundo en la misma dirección que usted camina, ¿cuánto tardará usted en llegar al otro extremo del andador? ¿Qué se les ocurre? Esas velocidades no se pueden sumar, no, si van en la misma dirección. Sí, pero, ok, definámoslas. En este caso, la partícula voy a ser yo. Entonces, la velocidad de 2.35, ¿a qué va a corresponder? Si suponiendo que yo puedo tomar el andador como el marco de referencia B, por decir algo, y el aeropuerto va a ser el marco de referencia A. Recordemos que yo estoy en un aeropuerto. Entonces, ¿qué va a hacer esta velocidad de 2.35? Como lo que usted camina. Pero en términos de relatividad, ok, recordemos, yo soy la partícula, como veíamos antes. Recordemos que estaba la partícula P, el marco de referencia A, el marco de referencia B. Y vean la fórmula. Por decir algo, la posición de A respecto al punto P es igual a la posición de B respecto al punto P más la posición de A respecto al punto B.
Entonces, ¿cómo definiríamos esto acá? ¿Quién sería ese 2.35 metros por segundo? La partícula, ¿no? No, la partícula soy yo. Esta posición, aquí se lo están diciendo, es la velocidad relativa respecto al andador. Nosotros definimos el andador como el marco de referencia B y el aeropuerto como el marco de referencia A. ¿Sí entienden por qué el aeropuerto como el marco de referencia A? Ok, bueno, excusa. Como dice, en un principio, yo estoy caminando en un aeropuerto y estoy en un andador. Entonces, bueno, eso yo lo pude haber hecho cualquiera de las dos, pero lo que está sucediendo a mí, lo que me está sucediendo a mí, perdón, está sucediendo respecto a dos objetos, por así decirlo, dos componentes, dos marcos de referencia. Está sucediendo respecto al andador y también está sucediendo respecto al aeropuerto, porque yo estoy en un aeropuerto y estoy utilizando un andador. Entonces, bueno, como les decía, uno definió el andador como el aeropuerto como A y el andador como B. Entonces, y la partícula soy yo. Ok, entonces me están diciendo que la velocidad mía relativa al andador, esa ya me la están soplando. Me están diciendo que es mi velocidad relativa al andador. Entonces, si yo soy P y el andador es B, esta velocidad va a ser la velocidad B, que es la velocidad del andador respecto a mí. ¿Sí me explico? Esta va a ser 2.35. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Y entonces, después dice que el andador se mueve con una velocidad de 1.77 metros por segundo en la misma dirección que usted camina. ¿A qué corresponde esa velocidad? Entonces, bateen, no importa. Así se aprende, bateando. ¿Cómo fue que definió el A, B y P? El A es el aeropuerto. El B es el andador. No sé si se entiende. Esperemos que sí. Y el P soy yo. Yo soy la partícula. Entonces, el A es el aeropuerto, el B es el andador y el P soy yo. Entonces, si ya supimos que la velocidad relativa mía al andador es la velocidad PB, por así decirlo, y es de 2.35 metros, ¿a qué puede corresponder esta otra? De 1.77. Si yo lo que necesito saber es cuánto voy a tardar yo en llegar al otro extremo del andador. Es decir, cuánto me voy a desplazar en el aeropuerto, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería este 1.77 metros por segundo? B de A, no, o B de P. ¿Cuál de las dos? B de A. Sí. ¿El andador dónde está? En el aeropuerto. Entonces se va a mover relativamente al aeropuerto.
¿Sí me explico? Entonces, como decían por acá, V a B es igual a 1.77 metros por segundo. Ok, entonces ya tengo estos dos, ya puedo sacar lo que necesito. Que yo lo que necesito es mi posición relativa respecto al aeropuerto. No sé, creo que antes lo dije un poquito enredado, pero esto se lee al revés, digamos. Esto se lee como la velocidad del punto B respecto a A, por así decirlo. Esto se lee la velocidad de B respecto a la partícula, y así, digamos, con esas letrillas al revés, por así decirlo. Pues no sé si antes lo dije complicadillo, pero para aclarar eso. Y entonces ya teniendo esos dos valores, la fórmula me decía que V P A, que es lo que yo necesito, la velocidad relativa del aeropuerto respecto a la partícula, entonces va a ser de la suma de estos dos, de V P D más V A D, que si no me equivoco esto va a dar 4.12, 4.12, por ahí, metros por segundo. Entonces, esa sería la velocidad relativa de mi persona respecto al, al aeropuerto, por así decirlo. No sé si se comprendió o si quedó un poquito enredado en ese sentido, la explicación. ¿Qué tal? Está bien. Ok. Ahora, a mí no me piden la velocidad. A mí me están pidiendo cuánto voy a tardar yo en llegar al otro extremo del andador. Entonces, ¿cómo haría eso? Y con la fórmula clásica de velocidad, no. Sí, El T. Entonces sería tiempo igual a. ¿Cómo es? Perdón. Pues distancia entre velocidad, no. exacto. La distancia la divido entre la velocidad y la distancia la tengo por acá. Me están diciendo que son 59.1 metros. ¿Qué circulito? Bueno, ahí tengo la distancia, ya calculé la velocidad y con eso voy a sacar el tiempo. Y vamos a la respuesta. Entonces, por aquí. Entonces, ok, como decía, definimos la partícula como P, el marco B va a ser el andador y el A va a ser el aeropuerto. Entonces, con eso definíamos que la velocidad del andador respecto al punto, bueno, respecto a mí, por así decirlo, es de 2.35 y la velocidad del aeropuerto respecto al andador va a ser de 1.77. Después hacemos la suma, ¿sí? 4,12 y con esto vamos a encontrar el tiempo, que va a ser de 14.3 segundos. Y un último ejemplo, dice por acá, que un avión tiene una rapidez en el aire de 126.2 metros por segundo y está volando al norte, pero el viento sopla del noreste al suroeste a 55.5 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la rapidez real del avión con respecto al suelo? ¿Y en qué dirección se mueve? Entonces, ¿cómo definirían eso?
digamos que vamos a definir el avión como la partícula, o el P, por así decirlo. El aire va a ser el marco B y el suelo va a ser el marco A, que es del que nos están preguntando. Entonces, ¿qué se les ocurre? Nada. Ok. Si definimos el avión como la partícula y el aire es el marco B, ¿qué les parece que va a ser ese 126.2? Va a ser la velocidad PB, por así decirlo. La velocidad de la partícula respecto al aire, que es el marco B, por así decirlo. Ok, entonces, esta segunda velocidad de 5.55 ¿a qué corresponde? Respecto a P o algo así. La de B, bueno, sí, la de B respecto a A sería. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy volando respecto, o sea, tengo una velocidad en el aire respecto al suelo, por así decirlo. Y yo lo que necesito encontrar es la velocidad del avión respecto al suelo. Entonces yo necesito encontrar de nuevo, al igual que antes, V, P, A. Entonces, tal vez uno lo podría hacer así por descarte. Si ya conozco la velocidad de mi partícula respecto a uno de los medios y necesito encontrar la velocidad de la partícula respecto al otro medio o al otro marco, entonces el que me queda, V, P, A. Qué letritas, por Dios. Ahora, en este caso hay una peculiaridad. A mí me están diciendo que el viento está soplando de noreste a suroeste. Es decir, esto es el viento. Con esa velocidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Restarla en lugar de sumarla? No. ¿Qué estamos viendo en este capítulo? ¿Qué hay que hacer? Casi que en todo nos lo dan en qué o en qué tenemos que descomponer.
Hay que descomponerlo para saber en términos de Y, porque el primero nos dice que es al norte, ¿no? Hay que descomponerlo en componentes. Necesitamos las dos componentes, de hecho, porque el avión se va a desplazar entonces se está desplazando en ambas direcciones, por así decirlo, en ambas componentes. Entonces, esta velocidad nos va a decir las componentes de este movimiento, por así decirlo. Entonces necesitamos dividirlo en componentes. ¿Con qué ángulos haría esto? Ok, para dividir en componentes necesitamos un ángulo. Entonces, ¿qué ángulo utilizamos? ¿Qué se les ocurre? 45, ¿no? ¿Sí? Asumamos que está perfectamente moviéndose al suroeste. Entonces, 45 al sur, 45 al oeste, ángulo 45. ¿Listo? Entonces, hay que segregarlo en componentes. Se hace la suma de esas componentes y ya, ¿qué hacía yo cuando tenía componentes y necesitaba saber un único valor? Bueno, en X lo multiplicaba por el coseno del ángulo y en Y por el seno. No, ya, digamos, cuando tengo las componentes y todo, hice la suma, tengo, digamos, el VPA ya listo y necesito saber, que no quería decir la palabra, pero bueno, la magnitud, que es lo que me están pidiendo a mí, la magnitud de esa velocidad, o la rapidez real, pues. ¿Qué hago? Pero la raíz. Exacto, nada más. Entonces, divido este VA en las componentes. Como me decían en un principio, se está desplazando en la dirección Y positiva. Este desplazamiento va a ser en X negativo, el del VBA va a ser en X negativo, en Y negativo. Entonces, nada más hago la suma de las componentes, llego a un vector de velocidad y saco la magnitud. Y después, ¿cómo saco la dirección? ¿Cómo se sacaba la dirección de algo si uno tiene componentes de vector? Mucha. Con el arco tangente. Sí, exacto. Por lo general siempre vamos a llegar a lo mismo. Van a ser fórmulas muy parecidas a lo que hay que aplicar. Entonces, siempre recuerden, la dirección, cuando nos van a pedir la dirección, si estamos con vectores, va a ser el ángulo que formen las componentes B, o sea, apliquen arcotangente. Eso es casi que siempre que se aplica así. Entonces, bueno, vayamos a la solución. Dice entonces que, como les decía, definíamos B como el aire, entonces la velocidad del avión respecto al aire sería 126.2 en la dirección norte, o sea, en Y positivo. La del aire respecto al suelo sería por componentes, de las dos negativas por la dirección D. Se hace la suma de las componentes, que es lo que está acá, está separado, y se saca la magnitud para encontrar ya la velocidad con la que se va a desplazar el avión respecto al suelo. Y por último, la dirección, que sería este ángulo, y acá lo dicen del norte al oeste. Esto también, ¿cómo se podría decir? 66 grados hacia la izquierda, no, perdón, hacia la derecha del eje Y positivo.
podría decirlo, no, o sea, hacia el oeste. 66 grados hacia la, sí, hacia la izquierda, perdón, del eje Y positivo. Ok, o le puede hacer, si quisiera, la suma de los 90 grados que lleva el X y decir que son, ok, 156 grados por encima del eje X. No sé si me explico con eso. Son simplemente maneras de decirlo. Sí, por decir algo. Este fue. Como está ahí sería decir del este al oeste. Aquí, no, aquí lo que me están diciendo es esto. Está del norte al oeste. O sea, esto que está acá. Se está moviendo 66 grados del eje Y hacia la izquierda. Nada más, por así decirlo. Eso es lo que me están diciendo acá. Pero si yo quisiera dar una respuesta respecto al eje X, por así decirlo, tomaría todo esto. Entonces, a este pedacito que ya conozco, debería sumarle los 90 que hay entre el eje X y el eje Y, por así decirlo. Entonces, ahí ya lo diría como les decía ahora, 156 grados por encima del eje X. Es nada más, digamos, maneras de dar las respuestas, por así decirlo. Entonces, nada más ahí como un conceptillo. Entonces, y eso sería todo. ¿Qué tal? ¿Se comprendió bien? Sí. Ok. ¿Alguno que tenga alguna duda respecto a algo, algún comentario, no sé? Sí, no, todo bien, más bien, muchas gracias a usted. Ok, no, pura vida. Entonces les voy a dejar unos ejercicillos que ahí en el transcurso de la tarde yo voy a andar la solución en el teléfono. Entonces cualquier cosa ahí me ponen un mensaje y yo les envío las soluciones para que lo tengan, por si quisieran resolverlo ahora antes de hacer el quiz. Pero entonces voy a proyectar los problemillas. Entonces dice, este no. Este yo lo había quitado. No se quitó. Ok. Nada más ahí, cualquier cosa. Ahora, si los necesito, me ponen un mensaje y yo se los paso, pero unos problemillas para que tengan algo para entretenerse por mientras. Entonces, dice, el problema 1 dice, un motociclista se dirige al sur a 20 metros por segundo durante 3 minutos. Luego da vuelta al oeste y viaja a 25 metros por segundo durante 2 minutos. Y finalmente viaja al noreste a 30 metros por segundo durante 1 minuto. Para este viaje de 6 minutos, encuentre A, el desplazamiento vectorial total, B, la rapidez promedio, C, la velocidad promedio, y C, la velocidad promedio, perdón, sea el eje X positivo que apunta al este. Nada más están diciendo cómo tomar los ejes. Después nos dicen que una partícula que inicialmente se ubica en el origen tiene una aceleración de A igual a 3 metros por segundo al cuadrado en la dirección J positivo. Y una velocidad inicial de 5 metros por segundo al cuadrado, 6 metros por segundo, ignoren ese cuadrado, eso es un pedazo de libro, 5 metros por cuadrado en la dirección X positivo. Entonces, A, encuentre el vector de posición de la partícula en cualquier tiempo t, B, la velocidad de la partícula en cualquier tiempo t, y C, las coordenadas de la partícula en t 2 segundos, y D, la rapidez de la partícula en t 2 segundos. Eso, así, por encimita, ¿qué me dicen que hay que aplicar? Por lógica, según lo que hemos visto. En esa A, ¿qué habría que aplicar? Bueno, se los deja de tarea. No les voy a soplar. Otro problema dice, un pateador debe hacer un gol de campo desde un punto a 36 metros, es decir, casi 40 yardas, de la zona de meta, y la mitad de los espectadores espera que la pelota libre la barra transversal, que tiene 3.05 metros de alto. Cuando se patea la pelota, deja el suelo con una rapidez de 20 metros por segundo en un ángulo de 53 grados de la horizontal. ¿Por cuánto? Entonces, ¿por cuánto libra o queda la pelota
de liberar la barra. Queda corta la pelota de liberar la barra, perdón. Y B, la pelota se aproxima a la barra transversal mientras aún se eleva o mientras va de caída. Entonces, sí, les queda eso también. Después dice, el astronauta que orbita a la Tierra en la figura 4.19 se está preparando para acoplar con un satélite Westar 6. El satélite está en una órbita circular 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la aceleración de la caída libre es de 8.21 metros por segundo al cuadrado. Toma el radio de la Tierra como 6.400 kilómetros. Entonces determine la rapidez del satélite y el intervalo de tiempo necesario para completar una órbita alrededor de la Tierra, que es el periodo del satélite. Suena más complicado de lo que es. Cuando le hablan a uno de satélites y Tierra y todo eso, uno se asusta, pero no está tan complicado. Van a ver. Después otro, dice, la figura P.40 representa la aceleración total de una partícula que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj en un círculo de 2.50 metros de radio en cierto instante de tiempo. En este instante encuentre A, la aceleración radial de la partícula, B, la rapidez de la partícula y C, su aceleración tangencial. Y un último, se dice que una patrulla de policía que viaja a 95 kilómetros por hora se mueve hacia el oeste persiguiendo un automovilista que viaja a 80 kilómetros por hora. Entonces, A, ¿cuál es la velocidad de los automovilistas en relación con la patrulla? B, ¿cuál es la velocidad de la patrulla en relación con el automovilista? Y C, si originalmente está a una distancia de 250 metros, ¿en qué intervalo de tiempo la patrulla rebasará al automovilista? Entonces esos serían los problemillas que les quedan ahí. No son muy difíciles porque yo la verdad no los busco para complicarlos, sino más bien como para que repasen un poquillo conceptos y con eso les quede más sencillo ya el hacer los quizzes que tienen que hacer. Entonces, ahí les queda por si gustan hacerlos. Y eso sería todo. Más bien, muchas gracias por el tiempo y espero que les haya servido bastante. Gracias a usted. Pura vida. Gracias. Gracias. Por ahí nos vemos. Entonces voy a dejar de grabar y nos vemos.